Tatayamba. Cuentan que en tu piel de río, en oro embellecido, trasciendes con el sol. En el zumbido de las cigarras, en la sombra que abraza el azulejo, en el alucinante canto de los aulladores, en la luna que baila entre guaduales, en las piedras encendidas. Tatayamba, cuentan que eres boga, que acompañas el viaje, que guías nuestro cauce. La vida en Puerto Alejandría es una vida tranquila, es una vida sin zozobra, es una vida sin semáforos. El tiempo no corre, es muy tranquila la vida acá. Puerto Alejandría es una localidad bien importante para la historia regional y sobre todo para el municipio de Quimbaya, porque si bien saben que pertenecen a Quimbaya en la parte administrativa, es más importante para ellos la relación que han establecido en la historia y en el territorio. Y entonces eso hace que para la gente del río, para la gente de Puerto Alejandría, el poblado tenga más historia y más trascendencia que el mismo Quimbaya. El río es todo para nosotros. Hablo en lo personal, yo me levanto 5 de la mañana y salgo de acá, es ir al puente, ir al río. Tengo por costumbre orar allá en el puente, dar gracias por todo. Y antes de acostarnos, volvemos al río. Es una unión, la palabra no hay otra, somos uno. El río es todo, esa es la palabra. El río es todo para nosotros. Digamos que en este momento el turismo es como uno de los renglones de la economía como más importantes, y a través del río nace como una propuesta como el balsaje del río, el balsaje por el río de la Vieja, hace más de 20 años, y nace como una propuesta turística. La comunidad de Puerto Alejandría ha sido muy sensible a la intervención de los artistas. Cuando se interpreta desde el arte, cuando se explora en todos los géneros artísticos, se corre el riesgo, por fortuna, de encontrarse con las otras realidades. Hace que a Quimbaya un poco se reconozca también. Ya tenía como unos símbolos identitarios como el Festival de Velas y Faroles, pero luego aparece el Río de la Vieja con este recorrido del balsaje. Pone la mirada en este municipio, pero no en su comunidad, no necesariamente en su gente, sino como en un recurso para el turismo. Específicamente que están mostrando la cultura, que están mostrando la parte bonita y que son proyectos muy bonitos, muy hermosos. No es solamente para la gente quindiana, sino para la gente de afuera, que llega, para el turista extranjero que llega ahí a montarse en el Willis. Está mirando parte de lo que es Colombia, de lo que somos nosotros. Es muy bonito. A través del arte nos llevan indudablemente al punto que todos necesitamos una nueva leyenda, una nueva narrativa sobre el río de la Vieja. Pensamos en un proyecto que se llamó Cauces, era como una beca para el Programa Nacional de Estímulos. Ella había pensado en el proyecto como la posibilidad que les cuento de que se pudiera crear obra en relación a Puerto Alejandría y el río de la Vieja. Mi obra en el proyecto Cauces consistió en una metodología de habitar el espacio. Finalmente lo que decido es una arquitectura flotante cuya forma surge de una tumba quimbaya, pensando como en la idea de la tumba de la anciana, y hacer emerger esa tumba de la tierra para flotar sobre el río y convertirla entonces en una especie de escultura fluvial que deshacía simbólicamente el viaje hecho por Miguel Muñoz y que, pues digamos, exorcizaba como esta imprenta o esta impronta que había dejado el conquistador. Ir más allá de esa leyenda colonial, de esa leyenda histórica que fue acomodada, pero que es en este momento la que más ha llamado la atención, porque eso interesa
a todo el mundo y sobre todo a los habitantes de Quimbaya. Y los habitantes de Puerto Alejandría tendrán un poco más de aprecio por su poblado y seguramente van a entender que el río va más allá del nombre. Esta exposición de cauces esa noche que se realizó en Puerto Alejandría, pues fue una noche muy lluviosa. La exposición tenía que, pues, convocaba a la gente de Puerto Alejandría y a otras personas que pudieran bajar, pero había una obra un poco más compleja, mucho más grande, que para ese momento estaba como entre paréntesis. Sí, era como que habían muchas cosas que la obra misma convocaba, pero no sabíamos cómo se iba a presentar. En el contexto de Cauces, mi propuesta terminó siendo como una propuesta de una envergadura como, digamos, mucho mayor a las circunstancias que propiciaba el proyecto. La obra todavía no estaba del todo terminada, yo estaba trabajando intensamente, un trabajo físico muy demandante, y se llegó la hora de la exposición y yo todavía estaba ya como trabajando muy fuerte en el río. Y a pesar de la lluvia, con el equipo de carteros de la noche, extensiones, luces, y se fue y se instalaron las luces para que se pudiera por lo menos visualizar de lejos, pero seguía lloviendo y estaba como lejos del caserío, entonces el lugar más cercano era el puente para verla como desde el puente. Y bueno, nos acercamos al puente. Y de un momento a otro como llegó alguien, creo que fue Lagar, como diciendo como muy exaltado que fuéramos al puente a ver algo, que había pasado algo. Entonces, bueno, todos fuimos como muy curiosos. Cuando llegamos al al puente, y estaba de noche, estaba completamente oscuro, vimos la sombra que se proyectaba de la construcción, de la arquitectura que estábamos haciendo. Pues en ese momento la parte de la estructura de la balsa y la parte de la luz, y a pesar de que, como dice usted, que no llovió, se montó la balsa y se vio este destello de la vieja como en forma de las nubes. Cuando nos dijeron como, mire lo que se ve, ahí está la vieja, ahí está la vieja. No era un espanto, no era una aparición. Entonces fue algo muy extraño porque la obra en ese momento solo tenía la parte, digamos, cónica de la tumba. La iluminación estaba a la orilla del río, iluminaba la obra que estaba flotando en el río, y la sombra caía sobre los arbustos y el guadual que estaba enfrente. Y a pesar de que la estructura era una forma cónica, la sombra que producía pues terminó formando la silueta de una anciana que parecía como en un gesto de meditación o de oración. Pues eso como que cerró la noche de una manera muy, muy, muy especial, como que la vieja sentimos que nos estaba como dándonos el visto bueno, como que chévere que hayan venido a hacer obras sobre el río de la vieja. Surgió como una anécdota el relato de una crónica de la conquista en la que se cuenta un conquistador llamado Miguel Muñoz ascendió por el río y en ese tránsito se encontró con una anciana muy vieja y como llena de joyas y de cosas de oro. Entonces esta crónica relata cómo Miguel Muñoz la despoja, y lo que me pareció como excepcional del relato es que lo cuenta como si Miguel Muñoz le hiciera un favor a la anciana, porque según la crónica el peso de este oro como que abrumaba a la anciana. Y por otro lado también hablaba de la mansedumbre con que la anciana pues entrega ese oro. Entonces me pareció como muy impresionante cómo se contaba el despojo como un favor. Dice que el río que llamamos de la vieja, que por una que vimos de repente llena espesas arruga la pelleja, como si fuera moza fanfarrona, no porque que la pintó la tura pena, pero con troncos poderes, y así el poder desea. Joyas de orojuela todo el cuerpo le batía en oro, que en sus ajenas manos pesarían 800 castellanos de oro.
Luego entonces, como en otras historias y relatos entre las personas de la comunidad de Puerto Alejandría, escuché que, por ejemplo, otros relatos dicen que de hecho Miguel Muñoz asesina a la anciana. Y hay varios relatos que cuentan que lo hizo de distintas maneras. Algunos dicen que la ahogó, otros dicen que la despedazó, otros dicen que en realidad ya para huir se ahogó. Pues por los indios antiguamente era denominado Río Bravo, porque era un río muy caudaloso. Después, en la época de la conquista que llegaron allá, había una india ya adornada con todo su empernaje de oro, y el conquistador le dijo a uno de sus soldados: tráigame esa vieja india. La india, de susto, se lanzó al río y se ahogó. El soldado denominó Río La Vieja. Entonces, como en el proceso de investigación que estaba realizando, me encontré con que en Cartago varios colectivos ambientales y demás habían realizado como un rebautizo simbólico del río y le habían puesto Tatayamba, ya que consideraban que la anciana asesinada era Tatayamba, la abuela de Yamba. De hecho, es muy fuerte porque cuando intenté rastrearlos me encontré que el líder de uno de esos colectivos había sido asesinado precisamente como por las labores, digamos, sociales y culturales que estaba llevando a cabo en Cartago. Entonces, cuando se hace contacto con una anciana, es el nombre perfecto, el de Río de la Vieja, para seguir llamando esta fuente hídrica. Sin embargo, es importante ver cómo hoy la resignificación le está dando al río toda clase de consideraciones desde el aspecto de nombrarlo. Si bien es difícil encontrar una evidencia, como en términos científicos, de que el río se llamara Tatayamba, lo realmente interesante e importante de ese proceso es cómo las personas están llevando a cabo una reinterpretación, una reapropiación del río. Por eso esperaríamos que no solamente está Tatayamba, sino que también tendríamos otras maneras de mencionar al río, desde la parte originaria, desde la parte mitológica, incluso desde la parte descriptiva. Nosotros comenzamos primero, hace 2 años, se inició el proyecto con Andrés. En ese proyecto, por falta de presupuesto, pues no me pudo terminar. Y ahora, un año, Andrés lo retomó de nuevo, ya hubo más garantías y se hizo en una semana. El proyecto como que tiene esa intención de resignificar el río y también hacer un viaje simbólico como a modo de agradecimiento y como también de celebración de esa memoria de esa anciana que se cuenta de esa manera tan desafortunada en el relato de la crónica. Entonces, poder contarnos otra historia de Tatayamba. El río también nos favoreció porque la verdad no se creció y pudimos llevar la balsa hasta el río Cauca, que esa era la misión que teníamos para hacerlo. Entonces lo que hice fue tomar un esquema de una tumba quimbaya y literalmente revolucionarlo, o sea, hacerlo dar vueltas para crear una forma tridimensional. Y bueno, esa forma es la que tomó finalmente la arquitectura construida en Guadua. Y la idea era pues hacer un viaje que simbólicamente exorcizaba pues la presencia de Miguel Muñoz en este territorio y que podía reescribir entonces el sentido del río como Tatayamba. Un jueves salimos de aquí, de Puerto Alejandría, lo hicimos a Piedras de Moler. En Piedras de Moler acampamos. Al viernes madrugamos de Piedras de Moler hacia Cartago. Allá llegamos por la tardecita. Nos estaban esperando para hacerle un homenaje al río, a la balsa, un homenaje de flores. Entonces ahí hicimos unas ofrendas florales, pues hicimos un ritual que también fue muy hermoso ver cómo los bogas se sintieron reconocidos, pero también fluyeron con lo que en Cartago nos estaban proponiendo y se lo tomaron de una manera muy trascendental. Creo que estaban profundamente conmovidos con el ritual que ocurrió en Cartago. Fue una sorpresa para nosotros
Cuando llegamos, por un lado, el hecho de que veníamos en esta estructura que era tan insólita en su forma, pues generaba mucha curiosidad. Ahí amanecimos y el sábado que íbamos a salir, el río estaba súper crecido, que pues nosotros somos conocedores del río. Yo, por ejemplo, conozco el río de donde nace hasta donde muere, y ese día yo decía, pucha, inclusive que para poder salir de donde teníamos la balsa, nos tocó pedir ayuda para recorrerla 15 metricos hacia arriba para poder salir. Si no hacíamos eso, la balsa nos desbarataba en un árbol que había ahí. La demora fue salir, y eso es como usted montase en un tren bala. Eso va derechito y hágale, pero sí, fue muy bonito, fue muy chévere. Pues son experiencias que se viven en grupo. Éramos una familia. Y luego de Cartago, que fue nuestro segundo día de viaje, llegamos a la desembocadura en el río Cauca y ahí despedimos la balsa para que se fuera por el Cauca. Para el momento de soltarla fue una cosa muy impactante. Yo no sé si generó en muchos lágrimas, ¿cierto? Como que se va, se va. Ellos tienen que soltarla, liberarla después de tanto tiempo de acompañarla, de evitar que encallara, que naufragara. Fue un momento también como muy emocionante y conmovedor, y como pues el hecho de soltar tantos meses de trabajo tan intenso. La sensación de construir y luego pues un poco, sí, como soltar, que se te vaya de las manos. Yo creo que arriba Dios, mi madre, y ese río hermoso que nos da el sustento. Yo digo que más de 10.000 personas, de donde nace hasta donde desemboca el río del Cauca, tiene, mejor dicho, todo lo que usted se imagina. Yo me voy de acá y me voy para el pueblo y me vengo para el río y ya me desespero si no estoy al borde del río, porque ese es el cauce de nosotros, esa es la vida. Realmente es más silencioso de lo que nosotros creemos, ¿ves? Es como el río se manifiesta, obviamente, y podría decir para la gente que se comunica con el río, que dialoga todos los días con el río, que hay una conexión silenciosa entre ellos. Silenciosa que puede generar incluso todos los ruidos de una borrasca, ¿sí? o de una corriente cuando se siente, o la lluvia fuerte. Y yo creo que el río no es siempre corriente, siempre ruido, siempre paisaje. Que no nos seque, porque llegado el día que nos seque, ahí se muere la vida, se nos muere a nosotros todo, la entrada, la forma de vivir de nosotros con él. Yo le diría a las personas que vengan al Quindío, que vengan a Puerto Alejandría. Puerto Alejandría no figura en el mapa, pero desde que llegue a Quimbaya, lo primero que le van a decir es, ¿ha ido a balsaje? ¿Y eso qué es? ¿Dónde queda? No, eso queda en Puerto Alejandría. Tiene abundancia, tiene turismo, tiene vida. Yo digo que toda la juventud debía de montarse no solo de este río, sino de muchos ríos, de conocer un árbol. Hay gente que se va y no conoce qué es este árbol, qué es esta guadua, que si el río corre de para abajo, de para arriba, que si es peligroso o no peligroso. El río no es peligroso, es amable, gentil y le ayuda a la sobrevivencia de todos los nativos del río. Lo que me ha permitido aprender este proceso y escuchar de Tatayamba ha sido el hecho de volcar mi mirada como sobre mis pies, sobre la tierra en la que he crecido, en la que he desarrollado toda mi vida, mirar la montaña que ha sido la que me alimenta y por eso me constituye, entender mejor mis raíces y como tener más presente y más latente la pregunta por quiénes hemos sido. Pero está maravilloso que los artistas vayan y hagan cosas sobre el río, que lo pinten, que lo cuenten, que lo canten, porque los símbolos son como parte de lo que construye nuestra historia, nuestra memoria como seres humanos. Y el río es, cuando se convierte en símbolo, cobra muchísima potencia. Esa es una voz del río, es tal vez silenciosa pero potente. Y creo que eso es lo que me comunica y creo que a ustedes hoy lo recibió muy bien. Tatayamba, cacica quimbaya, despojada de su oro, inspiró el nombre del río de la Vieja. Para nuestros ancestros quimbaya, el oro representaba conexión con los dioses, el sol y la vida. Tatayamba es esa conexión,
la memoria que fluye en el río y todo lo que existe a su alrededor.